En el programa anterior hablamos de las acciones ofensivas paraguayas que tuvieron lugar en la denominada campaña de 1934, que tuvo su punto alto en la brillante victoria de El Carmen y culminó en Ububobó. En este capítulo de Telegrafía del Paraguay hablaremos de las últimas batallas y la culminación de la guerra que se plasmó con la firma del Protocolo de Paz, que puso fin a los crueles enfrentamientos que tiñeron de sangre a Bolivia y Paraguay. Al finalizar el año 1934, las acciones bélicas se trasladaron a territorio boliviano. Recordemos que tras la contundente victoria paraguaya en El Carmen, el comandante del ejército de Bolivia, Enrique Peñaranda, ordenó el retiro de sus tropas del Fortín, que hasta ese entonces fuera bastión boliviano en la incursión del Chaco. Nos referimos al Fortín boliviano. Vallivian era el centro de la ocupación boliviana en el Chaco, de tal forma que tanto bolivianos como paraguayos centraban su atención en esa formidable plaza que significaba el Fortín Valliviano. Los bolivianos hacían todo lo posible para que Vallivian no caiga en manos del poder paraguayo. Días después, el nuevo fracaso boliviano en Ububobó golpeó aún más, y por esta razón el general Peñaranda presentó su renuncia a la comandancia, pero la misma fue rechazada por el nuevo presidente José Luis Tejada Sorzano. Luego de la derrota en Ububobó, el comando boliviano estableció una nueva línea de defensa en Villamontes. Con sus arsenales, depósitos y líneas de comunicación, este pueblo era el único punto de apoyo que le quedaba a Bolivia en el Chaco. Su pérdida hubiera abierto el camino a Tarija y, teniendo en cuenta las precarias líneas de comunicaciones bolivianas, hubiera dejado toda esa zona en manos de los paraguayos. Durante la primera quincena de enero de 1935, el ejército paraguayo continuó con su avance. El primer cuerpo de ejército llegó a las cordilleras de Aguaragüe, llegando a zonas ocupadas por los indios chiriguanos, mientras el segundo cuerpo llegó a las orillas del río Parapití. Durante la progresión, los paraguayos capturaron más de 1000 prisioneros bolivianos. Según cuentan los relatos de la época, el pueblo paraguayo, eufórico por las sucesivas victorias, ahora ambicionaba sobrepasar los límites e invadir los territorios bolivianos de Tarija y Santa Cruz. Los bolivianos, por su lado, estaban desesperados ante la inminente operación, por lo cual algunos pobladores de Santa Cruz abandonaron la ciudad, mientras otros se disponían a recibir con honores al ejército paraguayo. Pero una vez más el avance del ejército comandado por Estigarribia fue detenido por la falta de camiones para cubrir las grandes distancias entre el frente y los centros de aprovisionamiento. Aún en estas condiciones, Capirendá fue ocupada por los paraguayos el 12 de enero. A la llegada al río Parapití, que fuera el límite histórico entre Bolivia y Paraguay, los paraguayos se encontraron con los indios guarayos, quienes los recibieron como hermanos. Los guarachos eran tribus indígenas que hablaban el guaraní, pero con un diferente dialecto, que eran de anteriores tribus guaraníes que trataron de imponer su preeminencia e influencia en la parte boliviana, que luego fueron expulsados y quedaron en esa parte del llano. De ahí sabemos que cuando las tropas paraguayas llegaron al Parapití, los indios empezaron a colaborar con ellos, porque según ellos los indios mismos le decían de que sus abuelos le dijeron de que va a llegar el momento de que hermanos procedentes del sur van a venir a liberarnos. Y cuenta la historia que había un cacique de 70 años
llamado Isidro Pucú, que cuando llegó las tropas del general Garay, los recibió como sus hermanos de sangre y le prestó invariables servicios y le mostró los lugares por donde podían entrar en territorio boliviano. En cuanto a las gestiones diplomáticas, los trámites tomaron un rumbo inesperado. El día 16 de enero, el Comité Consultivo de la Liga de las Naciones decidió levantar el embargo de la venta de armas para Bolivia. El organismo internacional pretendía así dejar al Paraguay a merced de su adversario. Como diría el mismo Estigarribia, esta monstruosidad de la Liga contra Paraguay nos demostró una vez más cuán solos estábamos en la lucha. Sin embargo, el rumbo de las negociaciones comenzó a tomar nuevos aires luego del derrocamiento del presidente Daniel Salamanca. Con la caída de Salamanca cae el escollo más importante para la firma de la Guerra del Chaco, ya que él era el más intransigente de todos los presidentes de la República de Bolivia, que a toda costa no quería firmar la paz. Si eran otros gobernantes bolivianos iba a haber diálogo. Sin embargo, para Salamanca, el Paraguay, según él mismo lo dijera, era la republiqueta más miserable de Sudamérica. Siempre nos menospreció y siempre rechazaba cualquier intento de paz. Si era por él, el Paraguay tenía que ser inclusive dividido, quedarse la parte oriental y todo el Chaco para Bolivia. Cuando él cayó, llegó la noticia al Comanchaco y dijo, ahora sí podemos tener esperanza de que la guerra del Chaco puede terminar. A mediados de enero comenzó la gran batalla de Villamontes, una de las más importantes y encarnizadas del Chaco. Esta batalla en realidad estuvo constituida por numerosas acciones con el fin de capturar el lugar de importante valor estratégico. El 18 de enero, los paraguayos capturaron Palo Mercado y el 23 fue tomado Carandaitú. Estas acciones derrumbaron el sistema defensivo boliviano y desde ese momento se avanzó en todos los sectores con el objetivo de romper las comunicaciones entre Villamontes y Santa Cruz y así dividir en dos al ejército enemigo. A finales de enero el objetivo fue alcanzado luego de apoderarse de las localidades de Boyuibé, Machareti, Tihuipa y Taraira. Con estas victorias se había conseguido encerrar a los bolivianos en las estribaciones andinas. El principal anhelo del general Estigarribia era terminar la guerra con la conquista de Villamontes, ya que si se daba una victoria paraguaya en dicho lugar, Bolivia no habría podido continuar la lucha, pues era el corazón de la actividad bélica boliviana. Para el ejército boliviano, la defensa de Villamontes era vital, ya que si ocurría un nuevo repliegue, los paraguayos se apoderarían de todo el territorio que comprendía el Chaco. Estigarribia había decidido amenazar los pozos petrolíferos bolivianos situados en la localidad de Camiri, además de una invasión a Tarija, por lo cual ordenó atacar las sólidas posiciones de Villamontes para atravesar el río Pilcomayo, que en ese momento se presentaba caudaloso debido al deshielo. El coronel Bernardino Bilbao Rioja fue el encargado de organizar la defensa de Villamontes y para lo cual Bolivia levantó un nuevo ejército, que sería el tercero a lo largo de la guerra. Casi 30.000 hombres defendieron la plaza con artillería pesada y pertrechos bélicos nuevos. Se construyeron trincheras por kilómetros y se organizó una notable red de comunicaciones internas. Con una fuerza de 5.000 hombres, Paraguay inició el ataque a Villamontes el 16 de febrero de 1935. Los valientes combatientes del primer y tercer cuerpo de ejército se lanzaron contra las posiciones bolivianas y durante 3 días los ataques fueron contenidos gracias a las instalaciones defensivas consistentes en fosos con estacas y púas, trincheras, campos minados y la participación de la artillería.
Sin importar estas adversidades, en varias oportunidades, tropas paraguayas llegaron a perforar las defensas y a formar bolsones dentro de ellas, pero los medios eran insuficientes y no existían elementos de reemplazo. A partir del 20 de febrero, Estigarribia desistió de los ataques frontales y la batalla pasó a la fase de duelo de artillería, y solo escasos enfrentamientos prosiguieron hasta el 23 de marzo. La efectiva artillería boliviana, sumada a los estragos que causaban los ataques aéreos, frenaron el avance paraguayo, que en este punto ya registraba importante carencia de material bélico para seguir en la batalla. Como lo confirmara el mismo Estigarribia, el 9 de marzo fueron disparadas las últimas 9 granadas de artillería. Por los inconvenientes presentados, el comando paraguayo decidió trasladar el frente de batalla al norte. Paralelamente a los enfrentamientos en Villamontes, otro frente paraguayo desplazaba su campo de acción hacia el sector Boyuibe-Parapití. En esos días se libraron los combates de Nacorainza, Boyuibe y Camatindí, donde los bolivianos defendieron con éxito sus posiciones. El 23 de marzo se produjo el último asalto paraguayo a Villamontes, que nuevamente fue rechazado, y las fuerzas de Estigarribia desviaron su acción hacia el norte. El 5 de abril, las tropas del segundo cuerpo atravesaron el río Parapití e iniciaron las acciones por el dominio en el sector central, cercano a los pozos petrolíferos bolivianos, con sólidas defensas naturales, como la constituían las cordilleras de Charagua y Aguaraú, con más de 700 metros de altura y sin paso para vehículos automotores. Al sobrepasar los paraguayos el Parapití, obligaron a los bolivianos a seguir replegándose, retirando su contingente del frente de Villamontes. El 15 de abril, tras varios días de bombardeos, los paraguayos ingresaron a la ciudad de Charagua. Pero la ofensiva paraguaya estaba muy limitada por las características del terreno, que eran totalmente diferentes al Chaco, lo cual jugaba en contra de las habilidades de los combatientes. Y en Villamonte nosotros ya estábamos muy lejos, ya de nuestra base de aprovisionamiento, estábamos ya en territorio boliviano. Los bolivianos cada día estaban más fuertes, tampoco estaban en condiciones de entregar sus centros petroleros. Entonces ahí ya cambió la situación. El ejército paraguayo hasta ahí lo que pudo llegar. Más de eso ya no podía. Primero porque ya estaba muy lejos. Otro, ya la guerra se estaba haciendo muy larga. También el país ya no estaba en condiciones económicamente de solventar la campaña bélica, y ya teníamos muy pocos habitantes, ya no teníamos reserva. Los bolivianos también tenían problemas económicos y también de que si seguía la guerra, probablemente 2 de sus más grandes provincias iban a separarse, como hasta ahora tienen problemas ellos regionales. Santa Cruz de la Sierra era cuestión de tiempo, y Tarija también, que ya probablemente si seguía la guerra iban a independizarse de Bolivia. Alentados por la férrea defensa que hacían en Villamontes y el fracaso paraguayo en las serranías, el comando boliviano decidió pasar a la ofensiva. Para fines de marzo de 1935, el ejército de Bolivia contaba con 45.000 hombres para hacer frente a la incursión paraguaya, que en ese momento disponía de 30.000, pero distribuidos a lo largo y ancho del Chaco. El 16 de abril, los bolivianos desencadenaron una poderosa contraofensiva con 20.000 hombres en el sector Boyuibe-Mandeyupecua, buscando copar a las unidades paraguayas que habían atravesado el Parapití, las cuales de inmediato emprendieron una oportuna y ordenada retirada. Al día siguiente, con fuertes ataques, los bolivianos ganaron las posiciones paraguayas, que se salvaron escapando por las sierras de Carandaitú. Tras estos ataques, los bolivianos comenzaron a presionar en toda la línea Villamontes-Boyuibe, buscando romper la línea paraguaya en 2 puntos, con el propósito de encerrar a 3 regimientos. Los ataques fueron contenidos por las fuerzas paraguayas y los bolivianos debieron replegarse hacia el río Taihuaté.
Luego de fuertes ataques, las fuerzas comandadas por el general Peñaranda reocuparon el pueblo de Tarairí, obligando a los paraguayos a replegarse constantemente hasta ubicarse a la orilla del río Parapití. El 16 de mayo, las fuerzas paraguayas, después de una intensa lucha, volvieron a tomar Amandeyupecuá. Luego batieron a los bolivianos en el Cuervo y reanudaron la ofensiva en dirección al Parapití, obligando a las fuerzas bolivianas a replegarse hasta Huirapitindí, que fue de nuevo tomado el 28 de mayo. Con estas acciones, la ofensiva boliviana quedó desbaratada y las operaciones quedaron establecidas en un frente amplio, de tal forma que ambos ejércitos, atrincherados, esperaron los resultados de las negociaciones diplomáticas que habían llegado a su fase final y decisiva. Desde el inicio de la guerra, las gestiones diplomáticas fueron incesantes. Al comenzar las hostilidades, el Paraguay formuló reclamaciones amistosas al gobierno de Chile por las facilidades que ofrecía a Bolivia para el traslado de materiales para el ejército boliviano. Los reclamos no fueron atendidos hasta que tiempo después el incidente hizo que las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos quedasen interrumpidas. Por mediación de la Cancillería argentina, se puso término al incidente y se restablecieron las respectivas legaciones. Recordemos que el 16 de enero de 1935 la Liga de las Naciones emitió una sanción contra el Paraguay por la cual levantaba el embargo de la compra de armas a Bolivia y además lo instaba a someterse a una comisión de intervención neutral que garantice el término de las hostilidades, estableciéndose una zona de seguridad de 100 kilómetros. Luego de la inédita sanción, el gobierno del presidente Eusebio Ayala quedó sorprendido y tomó la decisión de retirarse del organismo internacional, lo que ocurrió en febrero del mismo año. En los primeros días de 1935, el canciller argentino envió a Luis Podestá Costa en misión confidencial ante el presidente Ayala para sondear las posibilidades de que el Paraguay aceptase las recomendaciones de la Asamblea de la Liga. El enviado de la Cancillería argentina obtuvo éxito, ya que el presidente Ayala se manifestó dispuesto a aceptar las recomendaciones convenientemente modificadas, y toda vez que el Comité Consultivo revisara su decisión respecto del embargo de armas y concretó sus observaciones en un plan que entregó el 31 de enero de 1935 a Podestá Costa. La Argentina puso en conocimiento a la Cancillería chilena las bases de negociaciones paraguayas y esta, el 14 de febrero de 1935, resolvió enviar a La Paz a Félix Nieto de Río. Pero la disposición del gobierno de Bolivia era muy diferente y no quiso admitir el plan tramitado por Podestá en Asunción, dejando los trámites sin curso. Días después, el 9 de marzo de 1935, el canciller chileno Cruchaga Tocornal propuso la firma de pactos de honor entre los beligerantes y con los limítrofes, comprometiéndose a cesar en la guerra y a no continuarla a lo futuro, con la garantía de los mismos países limítrofes. Luego de que ambos países aceptaran las gestiones, el 15 de marzo el canciller chileno presentó un plan en que estaban incluidos tanto los pactos de honor como las recomendaciones del 24 de noviembre, con las modificaciones introducidas por el gobierno de Paraguay y Bolivia. La simultaneidad de las negociaciones amenazaba producir fricciones entre la Argentina y Chile, ya que esta iniciativa no era vista con buenos ojos por Saavedra Lamas. El presidente Ayala, previendo los inconvenientes que podían suscitarse en estas desinteligencias, instruyó a la legación paraguaya en Buenos Aires a que insistiera en la necesidad de que se constituyese previamente el grupo mediador. La indicación paraguaya fue atendida y el 1 de abril de 1935 las cancillerías de Buenos Aires y Santiago simultáneamente invitaron a los gobiernos del Brasil, Estados Unidos y Perú a cooperar con sus esfuerzos. La constitución del grupo mediador tropezó con un grave e inesperado inconveniente. En la relación de antecedentes, no se había hecho figurar al Brasil entre los países que integrarían la conferencia económica sugerida por el presidente Ayala.
y a modo de protesta se excusó de participar en las negociaciones para la solución del conflicto del Chaco, lo cual retrasó bastante la constitución del grupo. El gobierno paraguayo sabía que en Bolivia había disposición favorable para la paz y estaba sorprendido por las demoras en la constitución del grupo mediador, lo cual significaba la prolongación innecesaria de la guerra. Con mucho esfuerzo, se obtuvo el 2 de mayo de 1935 que el gobierno brasileño aceptara las explicaciones que le fueron dadas, y con esta adhesión quedó conformado el grupo mediador que le fue constituido en Buenos Aires el 11 de mayo, con el canciller argentino Saavedra Lamas y los representantes diplomáticos de Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Estados Unidos, quienes colectivamente se dirigieron ese día a los cancilleres del Paraguay y Bolivia, invitándoles a trasladarse a Buenos Aires. El 26 de mayo de 1935 arribaron en Buenos Aires los cancilleres de los dos países beligerantes y se abrieron las negociaciones. Al iniciar sus actividades el grupo mediador, el representante paraguayo propuso que la mediación no debía tener en cuenta ninguna de las gestiones anteriores y que por consiguiente su punto de partida tenía que ser el examen de la situación general y de las opiniones de las partes expresadas ante la mediación. Aunque esta primera proposición no tuvo éxito, fue la base de otras y de contraproposiciones de las partes, en que pudo verse que eran muchos los puntos de contacto de las posiciones de ambos contendientes en las cuestiones fundamentales. Las únicas dificultades eran, por parte de Paraguay, el temor de que las garantías no fueran suficientes y que Bolivia solo buscara una tregua para rehacerse de sus pérdidas. Y por parte de Bolivia, el temor de que el Paraguay, conservando sus posiciones, dilatase la solución final y no se aviniera a someterse al arbitraje. Estas dificultades no parecían insuperables y los mediadores trabajaron con infatigable afán para allanarlas y hacer posible el acuerdo total. Muy importante para el cese de hostilidades fue la postura asumida por el presidente Eusebio Ayala. Por el curso exitoso que había tenido hasta ese momento la guerra en el Paraguay, había quienes sostenían que la suerte de las armas daba derecho a imponer las condiciones propias de un vencedor, pero Ayala no compartió esta opinión. Sabía que Bolivia aún no había sido aplastada. Había perdido el Chaco, pero sus centros poblados se hallaban casi intactos. Su extenuación no era sino un poco mayor que la que el Paraguay había producido en el inmenso esfuerzo de los 3 años de guerra. Ciertamente Bolivia no tenía ninguna probabilidad de reaccionar inmediatamente en el terreno militar, pero el alejamiento de sus bases, la situación económica y el cansancio general no hubieran permitido al Paraguay multiplicar el esfuerzo que el grado necesario para romper el equilibrio y para llevar la guerra al territorio boliviano hasta imponer la paz anhelada por el patriotismo. El presidente Ayala estaba dispuesto a asumir valientemente la responsabilidad de una paz de iguales. La proposición formal de paz que el 7 de junio presentó el canciller Riart al grupo mediador estaba inspirada en este deseo de concertar una paz que Bolivia pudiera firmar sin humillación. Se adoptaban todas aquellas medidas que el Paraguay consideraba indispensables para su seguridad militar y que Bolivia ya había aceptado con anterioridad. Y en cuanto al procedimiento para llegar a la solución de las cuestiones de fondo, se establecía que la Conferencia de la Paz debía promover la definición de los límites entre el Paraguay y Bolivia por convenio entre las partes o por celebración entre estas del compromiso arbitral, con designación de la Corte de Arbitraje de La Haya como árbitro. Paralelamente a la entrega de la proposición de paz, en el Chaco se libraba la última batalla de la guerra y los delegados bolivianos esperarían hasta su desenlace para la firma del documento. Desde fines de mayo de 1935, fuerzas bolivianas partieron desde Ravelo e iniciaron una ofensiva con el fin de apoderarse del fortín Ingavi. Ingavi se encuentra en donde hoy es la localidad conocida como La Gerenza. Además de ser una zona ganadera, este era un punto importante por el cual cruzaban los caminos que unían las poblaciones de Santa Fe, Charagua, Ravelo y Puerto Suárez. El
comando paraguayo, al percatarse de los movimientos del enemigo, de inmediato organizó un destacamento al mando del teniente coronel José María Casal, que llegó para reforzar la escasa fuerza que defendía Ingavi. Estigarribia había dado la orden de que Ingavi no debía caer en manos enemigas, con el propósito de no permitir que el armisticio encontrara a Bolivia en posiciones favorables dentro del territorio paraguayo. La batalla de Ingavi comenzó el 1 de junio de 1935 con una ofensiva de la 6ª División Boliviana comandada por el coronel Julio Bretel. Los bolivianos avanzaron rumbo a Ingavi atacando un puesto de avanzada, por lo cual los paraguayos debieron replegarse. El Comanchaco ve la importancia estratégica de esta zona y refuerza el sector, llegando a totalizar en efectivos 900 hombres del lado paraguayo al mando del teniente coronel Casal. Toman posesión de esta faja de terreno y se dan cuenta de que el efectivo boliviano, la 6ª División de Infantería Boliviana, cuenta con un efectivo de 3.000 hombres. Prácticamente era imposible atajar una ofensiva de tamaña fuerza. Entonces, con la valentía propia del soldado paraguayo, reúne a sus comandados y decide él lanzarse a la ofensiva antes que esperar la ofensiva boliviana. ¿Qué hace? Una brillante maniobra. Hace un cerco a las tropas bolivianas. Estas tropas bolivianas, que como había dicho eran 3.000 efectivos, al verse cercados, como mínimo ellos pensaban de que estaban siendo cercados por una fuerza singular. Con tanta suerte para nuestras tropas que una de las alas de ese cerco corta la principal vía de abastecimiento de esa división. Cunde la desesperación en la división boliviana, presentan pequeñas resistencias y se desbandan. Fue toda una proeza, fue toda una hazaña que realmente se logró por el heroísmo de nuestras tropas, eso es indudable. En ese mismo momento, muy lejos de ahí, en Buenos Aires, se llegaba al acuerdo de firmar el día 12 de junio un protocolo de paz. Ese día las tropas paraguayas de Casal ya habían avanzado 32 kilómetros desde Ingavi y estaban a solo 15 kilómetros de su nuevo objetivo, Ravelo, y las instalaciones petrolíferas bolivianas. Estos hechos influyeron en la decisión del comando boliviano de exigir a sus diplomáticos que aceptaran la propuesta paraguaya y firmaran el protocolo de paz. Recordemos que el 7 de junio fue presentado por el canciller